Estamos empezando la clase que corresponde al martes 7 del 4, análisis matemático 1, y voy a necesitar que me cuenten, un poco a propósito y un poco para retomar lo último que hicieron en la clase del viernes, porque yo no estuve, y aparte lo usamos para enganchar y continuar de ahí lo que estuvimos haciendo. Les voy a compartir la pizarra a ver si me cuentan si se ve o no. Avísenme, tendría que decir 7 del 4 arriba. ¿Lo llegan a ver? Como una hojita cuadriculada. Bueno. Ahí estamos, perfecto. Me dejo acá en un costadito el chat, así los puedo leer, y si alguno tiene micrófono, sería una genialidad. Oye, para que no... Me cuesta bajar el chat y... Ahí vamos. Bueno, necesito que me cuenten de alguna manera o que me digan cómo cerramos o si llegaron a avanzar más en el problema de los autitos. Habíamos trabajado hasta donde estuve yo, habíamos presentado la applet de los autitos, ¿se acuerdan? El rojo y el azul. Es que era en GeoGebra. Ese problema se terminó, no se terminó. ¿Cómo quedó eso? Busquen en las hojas a ver qué tienen, qué no tienen. Sí, Uriel, podés hablar tranqui, no hace falta que levantes la mano, no sé si fue queriendo o sin querer, pero puede hablar el que quiera, no creo que nos pisemos. Si es que tenés micrófono y si no, si querés escribir en el chat, como quieras vos. Velocidad que alcanzaba cada auto, perfecto. ¿Y llegaron a armar una fórmula con eso? En Telegram, que fue el último mensaje que vi que compartí. ¿Tienen a mano? Ay, Matías lo escribió con un poco mejor de... ¿Me escuchan? Por momentos se corta, pero ahora sí se escucha bien. Ah, bueno, gracias, Dylan. ¿Tienen a mano las fórmulas del autito rojo y del azul? Del auto rojo eran 25T. Esa la planteamos en clase. Sí, 25T. Y del auto azul eran sí. 150 menos 15T. Bien. Si alguien más tiene micrófono y se quiere sumar, bueno, ¿se llega a ver cómo me pueden leer ahí lo que va quedando? Perfecto, Leonel tiene esa misma fórmula. No sé si esto lo habían llegado a poner en común. Y lo que me parece que había quedado pendiente, no sé si alguien lo pudo calcular, es cuándo se juntaban estos dos autitos, porque algo que era interesante saber era cuándo se chocaban y después, bueno, decía en el problema 1, pedía, usaron la API, qué recurso, bla, bla, y qué preguntas. En ese mensaje que les nombraba de Fer, lo que decía era que habían llegado hasta acá, pero que lo que quedaba pendiente era averiguar cuándo estos autitos se chocaban. ¿Eso lo pudieron calcular? ¿Saben cómo hacerlo? ¿Tienen alguna idea de qué podríamos hacer para saber en qué momento
¿Se chocan estos dos autos? ¿En qué momento y en qué posición podríamos averiguar? Yo, en mi caso, lo que hice para averiguarlo fue igualar las dos funciones. No sé si está bien. Sí, Y ahí justo. despejé T. Sí. Y despejaste T. Ahí Matías dice lo mismo, que lo que hizo es igualar las ecuaciones. Es buena la idea, porque lo que nosotros estamos planteando, aunque no está dicho, pero le podemos ir poniendo un poco de nombres, es que nosotros, esta variable es tiempo, que es la variable independiente, y acá la fórmula lo que me permite saber es la posición del auto. Entonces, como lo que yo quiero saber justamente es en qué tiempo ambos autos están en la misma posición, lo que puedo hacer es R de t cuando está a la misma posición que A de t. O la letra me sale media chuza, no importa. Entonces, lo que hago es reemplazar con las expresiones que tengo, 150 menos 15t es igual a 25t, no importa de qué lado haya quedado cualquiera de las dos ecuaciones, eso es indistinto, y ahora me queda una expresión en una sola variable, que es la variable tiempo. ¿Está bien? Entonces yo puedo despejar acá, como dijo el compañero, t, y ya sé en qué momento sucede esto. Bueno, lo hago medio. Bueno, nada, lo voy haciendo. Suponemos que esto no debería traer mucho problema. Lo primero que tengo que voy a hacer es pasar las 15t negativas positivas para juntarlas. Bueno, ahí me quedó medio chuzo. Espero que lo acomode un poco. Bueno, quedó igual de chuzo. Ahí está. Más 15t es igual a 150. Esto es 40t. Es igual a 150. Y ahora al t tendría que pasar ese 40 dividiendo. Si hay alguien que se pierde con algo, ¿no? Me dice, lo escribe en el chat y después alguno me lo lee, lo leemos. Y 150 dividido 40 es 15 cuartos, que 15 cuartos aproximadamente tiene que ser 3 y pico. ¿Tienen a mano ese cuánto es? No soy muy buena para las cuentas. Rápido, 3, ¿cuánto da? Da 3,75. Gracias. 3,75, gracias Leonel, ahí te leo. 3,75 en unidad de tiempo. ¿En qué tiempo estuvieron trabajando? Ay, Matías nos da el ok que la cuenta está bien. Esto es tiempo, en una unidad de tiempo que en clase se habrán puesto de acuerdo y de alguna manera lo habrán medido en segundos, bien. Una vez que tengo en qué momento esos autos se cruzan, lo que puedo calcular es la posición. ¿Y qué hay que hacer para calcular la posición? ¿Qué sería lo próximo que tengo que hacer para averiguar en qué posición se cruzan? Ahí lo que averiguamos es tiempo. Puedes reemplazar en cualquiera de las dos funciones y te debería dar el mismo resultado. Sí, esto ahí Matías escribe en el chat que la reemplaza por la primera. Vamos con esa. Por una cuestión RD 375. Tengo la expresión. Entonces ahora la hacemos, se lo preguntamos. Está bien pensar en reemplazar en las dos para tener más control de la situación, si eso que estoy haciendo está bien. Deberían dar lo mismo, está bien, con que lo hago en una y verifico con la otra, también es válido, y ahí me falta esa cuenta, que 25 por 3, 75, y debe dar más de 80 esto. ¿Cuánto da? ¿Lo tienen a mano? 93,75. 93,75. Bien. Y esto sí es posición, y la posición, ¿en cuánto lo están midiendo? ¿En qué unidad? En metros. Hicieron como que la escala del. Esto tuvieron que haberlo charlado en clase. Bien. Entonces ahí ya tenemos la idea de en qué momento
y en qué posición estos autitos se chocaban. Yo les no sé si había quedado alguna otra pregunta con respecto a este problema. Este es podríamos ponerle acá que este es el problema 1 de los autitos. Bueno, y esto es cuando se cruzan. ¿Había quedado algo más para pensar con respecto a este problema? Bueno, ahí Matías cree que no. Yo por lo que leí en el chat no. Yo lo que les iba a proponer trabajar ahora, no sé si lo estuvieron viendo, era con el problema 3 de la guía, porque tiene gráficos. Otra de las cosas que podemos hacer es cómo sería el gráfico de esta situación en un sistema de ejes. A ver, podríamos hacerlo en GeoGebra para que sea más rápido. A ver, pare. ¿Están viendo un GeoGebra ahí? ¿O se está intentando compartir un GeoGebra? Está cargando, todavía no me cargó, pero supongo que sí. X son los metros y Y son los segundos. Al revés, Matías. X son los segundos porque es el tiempo y Y son los metros. ¿Cargó ya? Sí, ahora yo lo estoy viendo. Bueno. Ahí está. Matías, es importante que eso que me escribiste ahí me des un ok si me seguiste o no. Alexis, Matías Alexis, que está justo al revés las variables como cómo lo expresaste ahí, ¿eh? La variable independiente, en este caso para ese problema, la posición estaba en metros y los que son los Y y las X, en este caso, es el tiempo. Bueno, entonces el gráfico, escribo las fórmulas que me habían dicho que era 25t, 25x, esa es una, y la otra era, para que haya algo escrito acá abajo, claro, exposición en función de tiempo, tal cual, ahí va. Y la otra fórmula era 150, esta era la posición inicial, ¿no? Porque el otro autito venía del otro lado, menos 15x, y ahí tengo el gráfico. El gráfico deberían ser dos rectas que se cruzan en un punto. Y yo no lo estoy viendo. ¿Por qué no lo estaré viendo? ¿Qué opinan? Mientras trato de solucionarlo. Tengo la misma versión que tienen en los celus. Voy a bajar un poco la escala. Porque el otro auto no aparece. Ahí está viniendo el otro auto. Bien. Bueno, y acá lo que hago es verificar si esa cuenta que habíamos hecho, la intersección 375, 93,75. ¿Me están escuchando o tengo miedo que se haya cortado? Me quedé sola. Ahí está. Es como siempre ese miedo de dar la clase virtual solo. Bueno, ahí el gráfico no lo hicimos a mano, usamos GeoGebra.
Lo que sabemos es que estamos representando los dos autitos. Ustedes ven si yo si muevo arriba del GeoGebra, ahí ven el cursor, ¿no? Sí. Sí, sí se ve. Bien, bien. Entonces, la F, que es la verde, la función verde, representaba nuestro autito rojo que salía del inicio en un sentido y tenía una velocidad, iba a 25 metros sobre segundo. Y el otro autito salía de 150, que no sé si ahí se está señalando, que es la ordenada al origen. Después todo eso lo vamos a empezar a definir un poquito en las funciones lineales, que son esos elementos. El 150 de la, ¿cómo es que se llama? De la ordenada al origen, que era de dónde salía el otro auto, ¿sí? Y es una recta decreciente porque lo que indica que sea decreciente en este caso es que va hacia el otro sentido. Por eso aparecía ese menos. La velocidad es menor porque les dio 15x. O sea que el término que está junto a la x, junto a la variable, en este caso, hablaba de velocidad y el otro término hablaba de la posición inicial, que en términos de funciones lineales es la ordenada al origen. ¿Está bien? Bueno, con la excusa de este problema, lo que vamos a hacer ahora es, dejo de compartir el GeoGebra, si me deja, y lo que les propongo trabajar es con el problema 4, que es de otros autitos, yo ahora se los comparto por acá igual, que es analizar gráficos. Entonces lo que vamos a intentar hacer es analizar algunos gráficos para... les decía, analizar gráficos y poder leer de ahí algunos datos y después cómo calcular esas cuestiones, ¿sí? Yo ahora les comparto... Sí, el de los gráficos es el 3, perdón, el 4 dije. No, el 4 lo iba a dejar y vamos a tratar de avanzar con el problema 3 y el 5. Y el 4, que es un problema entero, en otro contexto, que es el de celulares, era el que les iba a decir que quedaba de tarea. Y si había alguna duda, arrancábamos el viernes resolviendo alguna duda de esos. Si no, el viernes ya estaría previsto arrancar con la unidad 2. ¿Está? Entonces la idea era avanzar con el problema 3 ahora, como dice Maximiliano, y luego algo del 5 y que quede pendiente el de los celulares, que es un problema de contexto, que me parece que con todo lo que hacemos hoy, con ese van a andar bien. Bueno, vuelvo a la... ¿Cómo es que se llama? A la pizarra, a ver si se ve. Vamos a esperar a que cargue. Prendí sin querer la cámara en algún momento. La voy a apagar para que no me lleve recursos. Dejo de compartir. Agarrando la tableta, la pizarra ahí va. Y yo ahí hice una captura de la imagen del problema. Si no, en la guía está en la página 6. Y lo que pide, dice, de cada gráfico, cada gráfico corresponde a una situación como la del applet del problema 1. Para cada caso, respondan las preguntas que están a continuación. En todos los gráficos, en los 4 gráficos, lo que estamos viendo es la posición en función de tiempo, el mismo gráfico que hicimos nosotros recién y que compartimos en GeoGebra, pero de 4 situaciones distintas. Y para cada uno de esos nos pide cuál de los autos va más rápido. Cuando se refiere a cuál de los autos va más rápido, en realidad, ¿a qué hace referencia? ¿Qué es lo que quiere que mire cuando me habla de qué auto va más rápido? ¿Qué es lo que quiere que compare? ¿La pendiente? Sí, la velocidad, que en este caso va en el gráfico, lo vamos a leer con la pendiente. ¿Cuánto inclinado está? O sea,
cuánto avanza, cuánto se desplaza en posición a medida que avanza en tiempo. Esa sería como la definición. Lo otro que me pide es, me pregunta si algún auto partió antes que el otro. Acá en esta cuestión me parece que lo vamos a tener que leer es qué pasa en el eje X. Si los dos autos parten de 0, 0, o si hay algún auto que parte antes o después, es decir, que los dos no partan de 0, 0. O sea que en el ítem B lo que me está hablando o quiere que veamos es qué pasa en el eje X. En el ítem C pregunta en qué sentido iba cada uno. Bueno, en el que hicimos nosotros hace un ratito, que vimos el de la applet, el rojo iba para un lado y el azul iba para el otro. Y eso estaba dado, en la fórmula se podía evidenciar en un lugar y en el gráfico también. ¿Con qué lo podemos vincular eso? ¿Dónde podemos leer lo de el sentido que iba cada auto? No hace falta que levanten la mano. Recién veo que hay un montón de manos levantadas y bajadas. Perdón. Hablen, porque no, como que me cuesta seguirles el hilo, leerlo todo. Perdonen, Si es creciente o decreciente, bien. Ese dato, que la recta sea creciente o que la recta sea decreciente, lo que me está diciendo es en qué sentido se estaban dirigiendo. Perfecto. O sea, si todo esto lo charlaron ese viernes, ahora nos está sirviendo para retomar, y si no lo charlaron, después lo vamos detallando un poquito más. Y después, ¿dónde y en qué instantes se encontraron en cada situación? Bueno, yo voy a hacer preguntas como medio en el aire de los gráficos para que ustedes me contesten, y esto después queda para hacer, así no lo quemo. Digo, no lo quemo el ejercicio en el sentido de que lo hacemos todo ahora. Yo pregunto, ¿en las 4 situaciones los autos se encuentran? ¿Qué opinan? Ahí Nicolás y Leonel dicen que no. En las 4 situaciones no. ¿En cuáles sí? ¿En cuáles sí se cruzan los autos? En los 2 primeros. En el 1 y en el 2. Bien. O sea que lo que estamos buscando para saber si esos autos... Bien, lo que estamos mirando en el gráfico, no estamos haciendo ninguna cuenta, solo lo estamos leyendo de ahí, es si los autos se intersecan. Ahora, ¿no se intersecan nunca o no lo vemos en el pedacito de dibujo que tengo? Porque yo lo que miro, me imagino, es este punto. Ahora, en el ítem 3, ¿no se cruza nunca o no lo vemos? Claro, porque si yo esta recta... Me parece que ahí me entendieron lo que les decía. Si esta recta yo la pudiera continuar para allá y esta también, ¿qué tendría que pasar? Bien, no lo vemos, pero lo podemos saber. Eso, Mauro, que decís está bueno si tengo las fórmulas, ¿no? Siguiendo la pendiente. ¿Y cómo tendrían que ser las pendientes para que no se crucen? Para tener chequeado que no se van a cruzar. ¿Cómo tienen que ser esas pendientes para que 2 rectas no se crucen? Tienen que iguales. ser paralelas. Muy bien. Las tienen que ser iguales. Claro, las pendientes van a ser iguales, entonces las rectas van a ser paralelas, tal cual. Y en este caso, en el 3, que es el que estoy mirando, no parece que las pendientes sean iguales, así leyéndolo del gráfico. Después podemos calcularlas y podemos ver qué pasa, pero eso no lo puedo decir. ¿Y en el 4? En el 4, si hago la misma idea de proyectar las rectas, esta horrible me salió, pero ponele que sea una constante, y esta no. O sea que también parece que en algún lado se van a cruzar, ¿no? Bien, tal cual. Claro, lo que tenemos que ver es que si estamos analizando el pedacito de gráfico que estamos viendo, o sea, la fotito para este tiempo, o cómo es que este movimiento sigue, ¿sí? Eso es lo que no sabemos y nos tenemos que poner de acuerdo con eso cuando uno contesta, ¿no? Cuando uno está, no sé, imagínense que estamos en un parcial y hay que contestar,
Bueno, esto hay que poder decirlo, ¿sí? En el gráfico que estamos viendo no se intersecan, pero si yo tuviera la forma, bla, bla, ¿se entiende? Completar esa respuesta con estas ideas porque no es lo mismo. Bien, eso en cuanto a si se cruzan o no se cruzan. Paralelas ya dijimos que tienen que tener la misma pendiente y si dijimos que los 4 se van a cruzar, viéndolo o no viéndolo, paralelas no hay. Bien, con respecto a la pregunta 2, a la B, dice, ¿alguno partió antes que otro? ¿En qué gráficos les parece que los autos, los móviles, parten al mismo tiempo? ¿Y en qué gráficos les parece, en qué situaciones les parece que no? Que hay un móvil que mueve antes y hay otro que... Sí, miramos en el eje X, tal cual. Es esa situación, es mirar en el eje X. En el 3 empieza uno primero, en el 3. A ver, ahí no sé quién primerió, Uriel. Uriel dice que en el 3, el azul parte de 0, pero el rojo parte de 20. Creo que va de 5 en 5, no lo estoy viendo muy gigante, pero bueno. En el 4 y en el 2, Maximiliano dice, Matías también. Ahí va, ahí los estoy leyendo. Entonces, en el 1 y en el 3 parten en distinto momento. Miro en el eje X, este auto parte en el momento 0, pasa un tiempo y después parte el otro auto. ¿Se ve qué es lo que estamos analizando? Decime, Santiago, si vas a decir algo, interrumpí, metete. Ahí va. Y los que parten al mismo tiempo quedaron alineados el 2 y el 4, porque ambos gráficos parten del momento 0. Lo de las manos levantadas, les pido disculpas que no puedo seguir el ritmo de las manos levantadas, ¿eh? Así que se había quedado de antes. Bueno, y ahora nos tenemos que meter con el tema de las pendientes. ¿Cuáles de los autos va más rápido y en qué sentido va cada uno? Podríamos agarrar, a ver. Vamos a hablar un poco de la función lineal. Nosotros todo esto que estuvimos haciendo, ahora volvemos a la excusa de los autitos, pero vamos a hablar un poquito de la función lineal. Las funciones lineales, que es el modelo con el que estamos trabajando en esta unidad, tiene esta pinta. Y va a ser igual a mx más b. ¿Vieron esta expresión alguna vez? ¿Les resulta familiar? Bueno, ahí Gabriel primero que sí. El gráfico de una función lineal, Dustin, es una recta. Sí. Esta es la fórmula. Lo que voy a tratar de que charlemos un poco ahora es de la fórmula. Puede aparecer y, como puede estar escrito como, f de x es igual a ax más b. Eso es lo mismo. De cualquiera de las dos formas, estamos hablando de un modelo lineal. Y hay algunas cuestiones de este modelo lineal que hay que tener a mano o saber en esta unidad. Primero que su gráfico es una recta. Va a estar definido, determinado por una recta. Y la fórmula siempre va a contener dos términos. El primer término que tiene que ver con la pendiente y el segundo término que tiene que ver con la ordenada al origen. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Vamos bien? Bien. Esta ordenada al origen es, en términos del autito, su posición inicial. Y en términos de cualquier función, lo que va a indicar esa ordenada
perdón la letra, al origen es cuando ese x vale 0, o sea, cuando la función corta el eje y. Lo que quiero saber, a ver si me puedo correr para acá, volver a un gráfico. La ordenada al origen es este punto, por ejemplo. La ordenada al origen es este punto. ¿Sí? Los que marqué con negro. Donde el gráfico corta y. ¿Y en qué valor de x corta y? Y cuando x vale 0. ¿Se entiende eso? Entonces, si yo estoy hablando de ordenada al origen, puedo decir que la ordenada al origen es b. ¿Por qué es b? Porque es cuando la función f de x vale 0. La x es la que vale 0. Entonces, cuando yo haga ax más b, si la x es la que vale 0, ahí va un por, ¿no? Más b, esto me dice que f en 0 es igual a b. ¿Está bien? ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bien. Hasta ahí definimos un primer elemento que es la ordenada al origen, que lo podemos vincular con posición inicial en cuanto a los problemas que veníamos trabajando. Si estamos en el problema del autito primero, el autito rojo nuestra posición inicial, lo voy a escribir con rojo. Esperen que le voy a dar un poquito más de grosor porque me había quedado muy finita. El autito rojo, su segundo término, S más B, era 0, porque salía desde el origen, ¿sí? En el que lo estábamos leyendo. Entonces, este era nuestro B. En cambio, en el autito azul, su ordenada al origen era 150, porque venía desde el otro lado, ¿está bien? Su posición inicial. El otro elemento que va a caracterizar a las funciones lineales es la pendiente. Voy a cambiar de color si puedo. Si puedo, porque no, me parece que no puedo. Bueno, no importa. M de X es la pendiente, o sea que nuestro segundo elemento que tenemos es la pendiente. La pendiente indica cuán inclinada está esa recta. O en relación de tiempo, de posición y tiempo, lo podemos vincular con velocidad. Nosotros durante toda la materia vamos a ir encima de estas ideas, ¿sí? Posición, velocidad, lo vamos a usar como apoyo para explicar las cuestiones matemáticas. Es eso que decía Fer, de que necesitamos problemas que podamos abarcar, que no sean una excusa ingenieril tan complejos que no nos alcanza la matemática, pero hay algunas cosas de los fenómenos físicos que sí nos alcanzan. Bueno, y para estas funciones, la pendiente, eso chueco es una flecha, es m. Y la vamos a definir como cuánto es lo que varía la recta en y dividido cuánto es lo que varía la recta en x. ¿Y esto por qué? Porque velocidad nosotros la definimos como posición dividido tiempo. Entonces hoy decíamos que la posición era cuánto variaba en y el tiempo cuánto variaba en x. ¿Hasta ahí vamos? ¿Me siguen? Bien, ahí hay un par de sí nuevos. Entonces, básicamente las funciones lineales tienen estos dos elementos. Ahora, las funciones en general, cualquiera que nosotros, voy a hacer una línea como para dividir y aclarar esto, las funciones cualquiera que nosotros estemos trabajando, algunas cuestiones importantes que vamos a tener que poder decir de ellas es hablar del dominio, vamos a tener que poder hablar de imagen de esa función, vamos a tener que poder decir algo de sus raíces, qué son las raíces, cuál es la ordenada al origen, esto que estoy escribiendo acá, en este apartadito así medio extraño que hice, es para cualquier... me quedó fuera de la tableta.
cualquier función de x. El dominio son los valores de x que la función puede tomar, ¿sí? Si yo estoy en un ejercicio extra matemático que tiene contexto, por ejemplo, en nuestro problema de autitos es el tiempo, ¿sí? Y si es el tiempo, van a ser los reales positivos. O de 0 a más infinito. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Son qué valores de variable independiente puede tomar el problema. Sí, las raíces es donde la recta corta el eje X, tal cual. Ahí voy y lo pongo en ese renglón donde lo estás diciendo. El dominio son los valores de X que yo puedo poner en la fórmula. No es exactamente lo mismo. Por ejemplo, vuelvo, escribo acá abajo, me quedo con esto. Después este PDF se los paso, lo aprolijo un poquito para que no quede tan mamarrachado y se los paso. Suponete que yo tengo esto, ejemplo, el autito rojo que dependía del tiempo, su fórmula era 25t, habíamos puesto, o x, bueno, no importa. Si yo hablo del dominio de esta función, el dominio de R van a ser, de la función R, van a ser los, voy a ir desde 0 a más infinito. Porque va a ir todos los reales. O sea, es un autito, suponete que tenga nafta o combustible indeterminado y que yo le digo, bueno, le pongo la nafta que quiero y puedo ponerle acá muchos valores de tiempo, los valores de tiempo que yo quiera, ¿sí? Voy a reemplazar acá con distintos valores de tiempo, hago la cuenta y ya está. Ahora, voy a tener un tiempo negativo, yo podría poner valores de tiempo más chicos que 0. Claro, no se puede. Ahora, si el problema es, suponete que salí del problema de los autitos, y esto es f de x igual a 25x, y yo no sé en qué contexto tiene este problema, a qué le está hablando, o sea, de dónde viene, qué representa, si representa un fenómeno o solamente es un ejercicio, nada más, y yo les pregunto, ¿cuál es el dominio de esta función? Bueno, el dominio de esta f ahora son todos los reales. Porque acá sí puedo poner números negativos y hacer la cuenta. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Tiene que ver, el dominio, tiene que ver con qué valores de x puedo poner en la función, pero que tengan sentido con el contexto del problema. Entonces, dominio lo voy a tener que tener siempre presente, depende del problema. Más allá de que me lo pida el ejercicio, es como entender de qué me está hablando, básicamente. La imagen tiene que ver con qué valores de I me devuelve, espera, quedó mal, porque es la otra I. ¿Qué valores de I? Ahí está. Me devuelven estos valores de X que yo puse. ¿Sí? Yo a cada X hago la cuenta, antes hicimos, no sé, por 3,75 y nos dio un valor. Bueno, para cada valor de tiempo me devuelve una posición. Para cada valor de X me va a devolver una Y. ¿Se entiende? Esos son la imagen. Las raíces, es como dijo el compañero, es, bueno, para que eso quede horrible, es donde la recta corta el eje X. Suponete que esto chuequísimo, prometo mejorar, esto es Y, esto es X, y mi recta es esa, que está ahí. Bueno, bastante chuza, no importa. Como ustedes son grandes, me siguen. Este valor que está acá, este que hago en rojo, es la raíz. Es donde el gráfico corta X. ¿Y cómo lo calculo? Igualo la función a 0. Porque ¿quién es la que vale 0 ahí? Ahí la que vale 0 es Y. Y no sube y no baja, ¿sí? La recta está sobre X. Entonces, para calcular raíces, agarro la función y la igualo a 0. En cambio, cuando yo quiero calcular la ordenada al origen, cambié de color, mi valor es este que está acá,
Eso es la ordenada al origen. Y para calcularlo, lo que hago es a la función la reemplazo con 0. Y eso me devuelve un valor de i. ¿Se entiende? Y esto, más allá de que sean funciones lineales, lo puedo hacer con cualquier función. ¿Sí? Esto es algo que nos va a acompañar durante todo el cuatri. ¿Estamos bien hasta acá? Ah, no me digas que seguí sola. Ah, está. Bien, bien. Gracias. Me desanima porque yo ya veo que me reembalé y, no sé, no tenía internet o algo y me fui sola. Otra de las cuestiones que es importante, que también nos van a acompañar durante todo el cuatri, estoy diciendo estas cosas porque esto es lo que no vemos en la clase fuerte, como dice Fer, en la que tenemos los viernes. Lo que hacemos es resolver problemas, porque esta parte la podemos encontrar en cualquier libro, en cualquier video, hay mucho escrito sobre esto. Yo ahora les voy a recomendar un apuntecito chiquito que hay de lineal, se los voy a mostrar para que lo leamos entre todos y después poder leer resolver el punto 5. Pero estas cosas son las que suponemos que ustedes tienen que tener y a veces no están o no están tan a mano. Otra de las cosas que vamos a trabajar durante todo, yo dije todo el cuatri y esta materia es anual. Durante todo el año nos va a acompañar esto. Son los registros. Los registros, hoy estuvimos haciendo algunas cosas, pero no tanto. Es cómo pueden venir expresadas las fórmulas, las funciones. Funciones, ahí está. Las funciones pueden venir dadas por enunciados. Es un problema propiamente dicho. ¿Cuál sería el dominio en el auto rojo? Y en el auto rojo, el rojo era el que salía del principio hasta el final. Este, desde 0 a más infinito, o los reales positivos. Armando, hay que hizo una pregunta volviendo al dominio de la función. Bueno, les decía que las funciones pueden venir dadas por enunciados, pueden venir dadas por fórmulas, pueden venir dadas por gráficos, que es el problema que estuvimos resolviendo antes, el 3. Y algo que no hicimos hasta ahora, que a veces es un recurso, no necesariamente, por tablas. Y nosotros tenemos que poder ir saltando de una cosa a la otra, depende qué nos convenga y qué necesitemos para el problema. Hay veces que el ejercicio es dado por una fórmula y por alguna razón me conviene hacer un gráfico para entenderlo mejor. Hay veces, como antes que resolvimos el problema desde las fórmulas, hicimos el gráfico en GeoGebra para entender otra cosa, ¿sí? Y después lo otro que tenemos que entender es que estas cuestiones, hay algunos que tienen su situación, no sé cómo decirla, tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, hoy decíamos que el gráfico nos mostraba una foto, un pedacito de lo que pasaba. En cambio, si yo tenía la fórmula, no sé, por ejemplo, en estos, vuelvo, acá, en el 4. En el 4 decíamos, bueno, este gráfico parece que no se cortan. Bueno, pero no se cortan en esta cantidad de tiempo. Yo no sé si más adelante no se cortan. En cambio, si yo tengo la fórmula de los dos móviles, hago lo mismo que hicimos hoy, hago la igualación y chau, ahí lo calculo. Entonces la fórmula me deja calcular eso. ¿Sí? Entonces hay veces que depende para qué, cada cosa tiene su pro y su contra, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que tener es habilidades para poder pasar de uno a otro, fácilmente o cómodamente. ¿Está? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es tratar de armar alguna fórmula que venga de algún gráfico de esos del problema 3 y les voy a mostrar el problema 5. ¿Hasta acá me siguen? ¿Cómo vamos? Bien, ok.
Ahí estamos. Bien, perfecto. Bueno, les voy a compartir otra cosa. Dejo de compartir esto. Ahí vuelvo a la tableta igual, ¿eh? En la pestaña general del campus tienen un archivito, yo ahora se los muestro de acá, que se llama intro función lineal. No sé si está cargando. Ahí lo ven, no sé si ya cargó. Porque yo veo una cosa o veo la otra. Bien, ahí está. Para que lo vean un cachito. Bueno, después igual ustedes lo tienen disponible. Está en la pestaña general. Lo que tiene este archivito, que tiene todo lo que hay que saber, básicamente, de función lineal. Como que tanto no hacía falta que aclare. Espera que no lo pongo a ver. No, esto no es. No lo pongo a ver. Bueno, es teórico. No puedo bajar el cursor, no sé qué hice, para. Bueno, nada. Se llama intro, guión bajo, función lineal, está en la pestaña general, abajo, y lo que tiene es toda la parte teórica de lo que yo estuve diciendo recién, pero bien dicho, escrito, prolijito, aparte de lo que les quede del PDF que los puedo compartir, que no hay problema, después se los paso, pero eso lo tienen y lo van a tener así como ordenadito bien. ¿Está? Entonces, la sugerencia es, ahora vamos a empezar a resolver algunas cosas del problema 5, pero en este archivo tienen como la parte teórica ordenadita y bien escrita de lo que estamos diciendo hasta ahora. Por si no lo vieron, está en la pestaña general en el campus. Igual cualquier cosa después que cortemos o más tarde, o si alguien ya lo descargó, lo puede compartir por Telegram. Yo ahora me fijo si en un poquito se los paso. Es todo lo que estuvimos diciendo recién, pero como bien dicho, bien armadito. Y creo que hasta tiene un ejemplo. Así que me parece que eso puede andar. Bueno, ahora voy a la guía y les muestro otra cosa. Guiami, compartir. Avísenme cuando se carga. Ya cargó, gracias. Bueno, ahí estamos en la guía. Esta sí la podemos ver. Ahí está. Este es el problema del applet de los autitos que ya hicimos en clase, que no me acuerdo qué más pedía, qué cosa sugería, pero bueno, era este. Ahí tenían para entrar. Esto era, si ustedes querían armar una, no sé si algunos se han ido a applet, ¿no? No sé cómo quedaron con eso. Les pidió ¿Cómo? que Se cortó, disculpe. que el problema 2 decía si pudieron reproducir un applet programándola ustedes. ¿De eso hablaron? ¿Intentaron hacerlas? ¿Quedaron en algo con eso o no llegaron? Porque algo que íbamos a... no. Bien. Porque algo que vamos a tratar es que de a poco, así como armamos esa, bueno, en realidad las arma Fer, yo no soy tan buena en GeoGebra. Por suerte, a medida que voy avanzando con ustedes, voy aprendiendo algunas cosas. Tratamos de que ustedes, si les interesa, ¿no? Sí a usar la herramienta, porque nos parece que es potente, pero bueno, si después a alguno le interesa, les gusta más, tratar de hacer alguna cosa, sobre todo dinámicas. Bueno, después estuvimos trabajando con el problema 3. Ojo que el problema 3 no quedó resuelto, quedó charlado, pero no lo resolvimos. ¿Está bien? Sí quedaron pautas como para pensarlo y escribir un poquito sobre esto, pero no lo hicimos. El 4, que era el que les decía antes, es un problema de contexto
ustedes son muy jóvenes, pero Movicon y Smartphone eran marcas de hace unos años. Bueno, y ahí te da algunas cuestiones, algunos datos. Lo que tiene este problema es que hay algunas cosas que las tienen que decidir ustedes. También dicen si se animan a trabajar con un modelo de GeoGebra. Capaz que con cargar un poco algunas ecuaciones, ir probando al tema, no le vamos a dedicar nada ahora, y esto sí es importante porque es la primera vez que nos aparece y va a aparecer en todas las unidades, que son lo que nosotros llamamos problemas de un trazo. Bueno, se los leo porque no estoy segura si todos lo tienen a mano para leer. Dicen, los diccionarios chinos, los ideogramas se ordenan por el número de trazos. Los ideogramas son más complejos cuantos más trazos tienen. Y hay un unito ahí que nos lleva a un pie de página que dice, es interesante, por ejemplo, visitar esta página. Les propongo que después lo chusmeen a ver qué es lo que propone para mirar. Basados en esa idea, pensamos que hay problemas matemáticos más y menos complejos. Son más complejos los que demandan planificar toda una estrategia de resolución con varios pasos que hay que ir ejecutando en orden. Los más simples de todos son los que tienen un solo paso. Se pide hacer una cosa y nada más. Esos problemas son prácticamente ejercicios que requieren solamente saber hacer algo. Por eso los llamamos problemas de un trazo. Son los que se necesita manejar bien para poder ir avanzando en cada uno de los pasos de problemas complejos. Para las funciones lineales identificamos los que vienen a continuación. ¿Se les ocurre algún otro? Y acá empieza con L porque habla de lineal, lineal 1, lineal 2, lineal 3. Y la idea es no solo que los lean, sino que los sepan hacer. Esto es lo que nosotros entendemos como qué cosas hay que saber hacer de función lineal, porque es lo que después van a necesitar saber para resolver cualquier problema de función lineal. ¿Se entiende esto? Bien, entonces, básicamente lo que les estoy diciendo es, ahora vamos a tratar de hacer uno o dos o los que lleguemos juntos, algunos que nos parezcan más fáciles o que nos parezcan más difíciles, alguna estrategia de cómo podemos arrancarlo. Tenemos ese apuntecito que habla todo de función lineal y esto nos va a pasar en todas las unidades. Van a ver al final siempre una tanda de problemas de un paso que son los que decimos, bueno, esto hay que saberlo. ¿Sí? Es como lo que nosotros contamos como tiene que estar o estar. Básicamente es eso. Y nada más, después ya viene la unidad 2. Unidad 2. Así que me vuelvo para acá. Me voy a hacer una captura. A ver, los leemos. Dice, dado 2 puntos, escribir una fórmula de una función lineal que pase por ellos. 2. Dado un punto, escribir la fórmula de todas las funciones lineales que pasen por él. Dada la ecuación de la recta de la forma piripipi, hay una manera de escribir esa recta, determinar la pendiente de la recta. Dada una función lineal, proponer otra que se cruce con la primera en un punto dado. Dada una función lineal y un punto que no esté en su gráfico, escribir la ecuación de una recta paralela dada, pero que pase por el punto. Bueno, me los voy a copiar. Y hay más, ¿eh? Yo leí esos 3 o 4. Voy a hacer una captura. No sé si están viendo la captura, todo, pero no importa. A ver si puedo. Dejo de compartir. Y voy a ver si me la puedo llevar a la... ¿Cómo es que se llama? A la pizarra. Esperen que lo pego primero y... Control V. Ah, mira, hermoso me quedó. Tuki. Ahí está. Y ahora les comparto la pizarra y nos ponemos a laburar un poquito con eso. Acá.
Listo. ¿Se cargó? ¿Lo pueden ver ustedes? Sí, sí, se ve. Dale. Bueno, y ahora, nada, hay que ponerse a laburar. Podemos hacer algunos juntos como para arrancar. Bueno, el PDF queda así todo mamarrachado, ¿eh? Va a ser un asquete el PDF, pero bueno, no importa. Para el que no puede escribir mientras, ahí va. Bueno, y ahora hay que empezar. Vamos, si quieren vamos en orden. Si hay alguno que le llama a alguno la atención, lo podemos pensar. Y acá lo que estaría bueno es tener ese otro apunte a mano y ir viendo qué puedo sacar de ahí. Esto lo encuentran en cualquier lado. Cuando digo en cualquier lado, acá sí pueden buscar en libros, pueden buscar videos, pueden buscar en alguna inteligencia artificial que por ahí no te sale hacerlo, pero lo buscas ahí y después lo vas como desarmando a ver qué es lo que dice. No sirve que lo saquen de un lado y que no lo mastiquen, digamos, que no lo intenten hacerle algo con esto porque si no van a estar fritos, ¿sí? Porque es lo que nosotros consideramos que tiene que estar, que ustedes tienen que tener como un manejo fluido. Ahora, ¿cómo construyen eso? Hay como distintas maneras. Y obviamente, cuando haya consultas de esto, pueden mandarnos por Telegram, no sé, ponele, ahora que está horrible, terminamos la clase y siguen entusiasmados con esto y se ponen a hacer alguno de estos, ¿no? Entonces te trabas en algo, le sacan fotito y mandan por Telegram. Estoy haciendo los ejercicios de un trazo tal y me trabé acá. Bueno, no sé, y ahí se arma y seguimos trabajando. ¿Está bien? Bueno, ¿cuál hacemos? ¿Leyeron alguno o vamos en orden? Aprovechenme, les queda un ratito nada más. En orden. Bueno, dale. Después ya van a leer más rápido, van a estar más como más afilados y van a decir, no, 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 haz el, qué sé yo. Bueno, vamos a intentar el primero. Digo intentar porque capaz que no queda terminado y después lo terminan ustedes a propósito, lo mismo que hice antes, les doy pistas. L1, vamos con el primero. Dice, dados 2 puntos, escribe una fórmula de la función lineal que pasa por ellos. Y acá hay que entender algunas cuestiones. Me pide que escriba una función lineal que pasa por ellos. Estamos acá en el verdecito. Eso. Entonces yo lo primero que puedo hacer es pensar un ejemplo. A mí particularmente me sirve mucho pensar con ejemplos. Entonces digo, vamos a hacer un sistema de ejes cartesianos. Pensarlo para un ejemplo, armo la función lineal y después puedo pensar una fórmula que me sirva para cualquier par de puntos. Entonces, voy a poner un punto acá, este va a ser mi punto 1 y mi punto 2 lo vamos a poner acá. ¿Por qué? Porque sí. Nada, no estoy siendo muy democrática y preguntándole a ustedes qué puntos quieren que sean. Eso la verdad que no estuve muy bien. No sé si corresponde ser profe así, pero bueno, no importa. Ahí quiero la ecuación de la recta que pasa, bueno, bastante bien, por esos 2 puntos. ¿Está bien? Entonces, lo primero que tengo que saber es quiénes son esos 2 puntos. Entonces, mi punto 1, ¿qué coordenadas tiene? Mientras voy completando esto, dale, escucho ofertas, ¿eh? ¿Qué coordenadas tiene 1? El punto 1. 2 en X y 1 en Y. Sería Sí, 2, 1. 2, 1, tal cual. Está bueno que ahora lo hayas dicho, 2 en X, 1 en Y, pero es algo que nosotros ya sabemos y que no lo aclaramos cuando decimos puntos. Y ahí, si hay alguien que no sabe, respira hondo y pregunta, ay, ¿por qué 2, 1? Le vamos a contestar, pero sí, es en ese orden. Está muy bien. Y punto 2, ¿qué coordenadas tiene? El 2, bien, Leonel, ahí va. Sí. El 2 es menos 3, 3. No lo pongo todo entre paréntesis. Cada uno el negativo porque no hace falta, no tiene nada adelante.
Hay veces que hay que ver en GeoGebra, se usa creo que coma para separar los puntos, eso hay que prestar atención, y paréntesis usamos siempre, no es un intervalo, no es que va desde -3 hasta 3, sino que es un elemento, el -3, 3, ¿está bien? Siempre primero X, después Y, y yo suelo usar punto y coma porque hay números decimales que nosotros acá usamos la coma como decimal. Entonces ahí hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Bueno, y después, ¿qué cosas necesitamos? Nosotros sabemos que nuestra fórmula es de la forma y es igual a mx más b. Yo no la hice acá explícita, pero hoy dijimos que la pendiente de la recta es cuánto varía en y. Lo voy a hacer con otro colorcito, si puedo, a ver si lo puedo cambiar. Así no hago tanto enchastre. Acá. ¿Cuánto varía en y? Esta es la variación en y con respecto a cuánto varía en x. Bueno, tiene que llegar hasta ahí. Ahí está. Y ese es el delta de x. Y para eso también hay una formulita que se la pueden acordar o no, en el apuntecito eso está bien escrito, siempre es la variación en y con respecto a la variación en x. Acá no hay que mezclarse quién es numerador y quién es denominador. Y la variación en y, ¿qué va a ser? Y va a ser la diferencia entre la y del punto 2 menos la y del punto 1. Y voy a escribir eso, la i del punto 2 menos la i del punto 1. No importa quién haya considerado punto 2 y punto 1, dividido la variación que haya con respecto a x. ¿Cuánto pasó desde el punto 2 hasta el punto 1? Lo que hay que hacer es coherente. Lo que no hay que mezclar es el x de qué punto con el y de qué punto, y es menos porque es la fórmula, porque es la distancia que hay entre esos puntos, por eso ahí la fórmula es menos. Entonces, nada, ahí vamos. Lo primero que vamos a calcular es m, lo podemos hacer en cálculo auxiliar, o directamente lo puedo hacer acá. Nada, lo hacemos donde haya lugar, como vaya cayendo, y después vemos cómo lo acomodamos. Bueno, m, esta vez lo hago todo escrito para ver qué pasa, porque es uno de los primeros ejercicios, pero es como todo, cada uno tiene sus anotaciones, su cuaderno y va escribiendo lo que necesita. Hay gente que esto ya lo tiene como más familiarizado y puede pensar en puntos en general, que este punto tenga coordenadas A y B y que este punto tenga coordenadas C y D y que trabaje todo con letras. Eso sería interesante también, pero bueno, como ahora estamos arrancando, vamos así. Bueno, I2 es 3 positivo. Y 1 es 1. 3 menos 1 dividido x2, que es menos 3, menos x1, que es 2. O sea que de acá, esto me da que esto es 2 quintos, pero el 5 es negativo y ese menos lo voy a poner acá directamente. Ahí va. Porque este es positivo, este es negativo, la fracción me queda negativa. Así que y es igual a menos 2 quintos de x. X no la tengo que averiguar porque es la variable. O sea, ya averigüé uno de los parámetros, me falta el otro. ¿Está bien? ¿Me siguieron? Acá calculamos m. Tuki, tuki. Doy. Ahí va. Bien. Ahí, con que alguien me dé lo que es, yo sigo. Bueno, y ahora me queda averiguar b. Para averiguar b, ¿qué les parece? ¿Qué podemos hacer para averiguar b? Con los datos que tenemos. Tenemos 2 puntos. Sabemos que la pendiente de la recta es esa. Lo que necesito saber es, para terminar de armar la recta, quién es b. Este punto que está acá. Sí, es la ordenada al origen. Es ver la ordenada, claro, pero no la puedo leer del gráfico. Aparte, más allá que mi gráfico está horrible, bueno, no está tan feo por estar hecho a mano acá. Sí es cierto, es este punto lo que queremos averiguar ahora, pero lo tenemos que calcular analíticamente. ¿Cómo calculo esa fórmula? ¿Qué les parece? Igualar F0.
A ver, eso es lo que charlamos antes. Si igualo f a 0, el problema que tengo es que no tengo valor para x. Si hago cuando x vale 0, no tengo un valor acá en y. Entonces, me faltan más datos. Lo que hay que hacer acá, o lo que puedo hacer, es yo tengo disponible dos puntos, ¿no? Tengo este punto, a ver, para que no me quede marcado, ahí está. Este punto lo tengo disponible, oye, no quiero eso. Este punto lo tengo disponible y este punto lo tengo disponible, que son los datos. Claro, es usar uno de los dos, cualquiera. En este caso voy a usar el primero porque sí, pero podría usar el segundo o verificar el segundo. ¿Por qué? Porque es un X y un Y que pertenece a esta recta. Entonces lo que yo voy a hacer es reemplazar, voy a utilizar ese primer punto, donde está la Y, voy a poner la Y de ese punto, eso es un 1. Acá me va a quedar el menos 2/5. Donde está la X voy a poner el 2 que forma parte de ese punto. Acá estamos usando este. Me lo llevo para allá. Más B. Y B es lo único que me queda como incógnita, que es lo que me faltaba calcular. Entonces, ahora ojo con las cuentas, no hagan enchastre. Esto es 1, menos por más menos, menos 4/5, más B. ¿Cómo despejo este 4/5? ¿Cómo pasa para el otro lado? Dale, se cortó, por eso no me contestaron. Ah, ahí está, positivo, sí. Pregunto porque después se mandan estas chanchadas de que el 4 que estaba dividiendo pasa multiplicando, que no sé qué. En realidad lo que me fijo es qué cuenta tiene con B, ¿no? Como es negativo, más 4/5. Y esto es 9/5. Alguien que tenga cálculo a mano, 4/5 más 1, porque el entero es 5/5. Entonces 5/5 más 4/5 es 9/5. Eso es B. Uy, mira, me quedó todo feo. Así que mi fórmula general, bueno, general no, de la recta que pasa por dos puntos es igual a menos 2/5 de X más 9/5. Pim, pim, doble rayita porque ahí terminó. ¿Me siguieron? Bien. 1,8. ¿El 1,8 es exacto, Maximiliano? Si el número que me estás devolviendo de las fracciones son exactos, los acepto. Si no son exactos, no. 1,8, sí, va a ser exacto porque es con quintos. ¿Y el 2/5, cuánto es? Bueno, el 2/5 me lo quedo porque les muestro otra cosa. Y me sirve que esté en fracción. 0,4, bien. Pero me sirve que sea fracción porque les quiero mostrar cómo graficar. Acá el problema empezó. A ver, espera. Vamos a recapitular por si hay alguien que se pierde. Así lo traemos. El problema era, dado dos puntos, escribir una fórmula de la función lineal que pasa por ellos. Nosotros, ojo que este problema, estos problemas de un trazo, lo estamos haciendo con ejemplos. ¿Sí? Lo empezamos a pensar con ejemplos. Entonces dijimos, vamos a ponernos de dato, un autodato, porque el problema no lo tenía, proponemos un punto 1 y un punto 2. De hecho, lo hicimos gráficamente para ver más o menos qué me quedaba. Después trajimos como disponible esta formulita dependiente y tenemos nuestra estructura de fórmula de lineal. Lo primero que calculamos fue esa pendiente, después utilizando uno de los puntos calculamos la ordenada al origen. ¿Está bien? Ahora lo que voy a aprovechar, ya que tenemos esta fórmula de lineal, para recordar, es cómo graficar esta función que está dada por fórmula directamente en el gráfico, sin hacer primero los dos puntos. Bueno, bastante bien.
Lo primero que graficamos cuando tengo una función lineal... no me va a entrar ahí, espera. Lo voy a borrar porque no me va a entrar lo que les quiero mostrar después. Lo hago acá abajo. Bueno, con la prolijidad, ese me quedó más feo. Bueno, no importa. Lo primero que se grafica siempre cuando yo tengo la fórmula completa es el dato de la ordenada al origen. Siempre el dato de la ordenada al origen lo voy a graficar sobre el eje X, que es lo que, sobre el eje Y, perdón, que era lo que me dijeron antes. Ese es el 1,8, que de hecho está bien porque nos dio 1 y un poco más antes de llegar a 2. Así que ese 1,8 está hermoso. Que la pendiente nos haya dado negativa también está hermoso porque nuestra recta es decreciente. Así que parecería que todas las cuentas que hicimos están bien. Bueno, a partir de esta ordenada al origen, que fue lo primero que graficamos, sobre el eje Y, acá estamos viendo cómo graficar, ¿eh? Si me dan una función, tengo la fórmula de una función lineal y quiero hacer un gráfico, listo, lo podemos hacer así. Y ahora, con este dato que tenemos acá, esto es la pendiente, dijimos antes. Y la pendiente era el numerador iba para Y y el denominador iba para X. No importa esta X. A esta X no le voy a dar bolilla porque es la variable, es la misma que está ahí. Estas están siempre en la fórmula y no se van porque si no, no tengo expresión. ¿Se entiende eso? Entonces, capaz que alguno se acuerda de esto del cole, lo que hacíamos era, el valor de Y a partir de esa pendiente baja 2 unidades. ¿Por qué baja? Por este menos. Y el denominador siempre lo corríamos a la derecha. Entonces, este baja 1 unidad, pero lo tengo que correr un poquito porque estaba desfasado, porque era en 8. ¿Sí? En 1,8, así que ahí serían 2 unidades completas. Y a partir de acá tienen que correr 5 lugares a la derecha. 3, 4, 5. Así que la recta, ponele que ahora me salga, que me va a salir toda chueca seguro. No me va a salir. Bueno, ponele. ¿Está bien? Ahí quedó la recta. Y ahora verifico con los puntos que dijimos antes. Nuestros puntos eran el 2, 1, 2 de X, 1 de Y. Eso puede ser por mi chuequez. Ese es nuestro punto 1. Nada más que ahora graficamos primero la recta y después estamos apoyando el punto para saber si esa recta que encontramos está bien. Y el otro punto era menos 3, 3, acá. Bueno, si la estiro un poquito, tuki, ahí está. Y ese es nuestro punto 2. Bueno, esto lo dejo por acá para recordar cómo graficar las rectas. ¿Está bien? ¿Hasta acá me siguieron? Bien. Ahora. Una consulta. Sí. O sea, para graficarlo así con ese método, Sí. o sea, va 2 lugares para abajo porque es negativo, ¿no? Sí. Okay. Sí, la idea es que... Dylan hablaste, ¿no? Sí. La idea es que no le podés dar negativo a los dos porque si no, te vuelve a quedar positivo. Entonces, el negativo siempre se lo damos ahí para que suba o que baje y la X siempre corre a la derecha. Entonces, de esa manera, te queda bien graficada. No vas a tener problemas. Lo otro que podríamos haber hecho era haber armado una tabla de valores. Nosotros en algunos casos lo aconsejamos, en otros no. Porque si no después se quedan muy amarrados a la tabla de valores y nos cuesta que la suelten. ¿Hasta acá esto se entendió? Y si fuera positivo para arriba, claro. Sí, Armando, si fuera positivo, sí. Bien, ahí está, gracias. Algo. Santiago, sí, hay cosas que hay que reverlas. Esto, acordate que el ejercicio termina acá. Lo que pedía era una recta que pasa por 2 puntos. Yo esto extra
Si querés le pongo ahí para que nos acordemos. Lo que hice fue mostrarles cómo graficar una función lineal medio de manera directa, si se quiere, sin pasar por tabla, con los dos elementos. Primero la ordenada del origen y después la pendiente. Pero ahora viene algo un poquito más picantín, porque acá nosotros el ejemplo, cuando nos pusimos a resolver los ejercicios de un trazo, dice dado 2 puntos, no me dice pon el punto que vos quieras. Nosotros lo hicimos con un ejemplo para entender de qué estábamos hablando, pero la idea es que ustedes logren, por ahí lo vamos construyendo durante el cuatri, pero de a poco hay que tratar de ir haciéndolo, o puede ser que cuando empiecen a estudiar y a leer apuntes aparezcan más letras y no todo con ejemplo. Entonces, supónganse que lo vamos a hacer solo de manera general, ¿sí? Esto que hicimos por un ejemplo, pero de manera general. Pará, eso me quedó súper feo, no me gusta. En general, no solo para esos 2 puntos. En general, ¿qué teníamos? Teníamos un punto 1, que teníamos su x1 y su y1. Después tenemos un punto 2, que teníamos su x2 y su y2. En este caso, esto eran números. ¿Me siguen? Fueron los puntos que elegimos y que ustedes me fueron diciendo. Perfecto. Los leíamos, que yo los revolví en los ejes cartesianos, donde cayeron, pero eran esos puntos. Por otro lado, recuperamos la estructura de una función lineal vacía. Dijimos que era y igual a mx más b. Y después aparte dijimos que m se definía como y2, la diferencia entre las posiciones, dividido, volviendo al problema de velocidad. Esto no deja de ser velocidad sobre tiempo, que era la idea dependiente que lo vinculábamos ahí. Entonces, todo esto antes fue número y fueron menos 2/5. Como ahora yo no tengo un número, porque tengo la expresión general, donde está m, lo que voy a hacer, por más que sea molesto, es llevarme toda la expresión junta. Entonces vos lo que decís, bueno, ¿y dónde está m? Y calcularlo así, porque vos los datos de los 2 puntos los vas a tener. Entonces, ahora aunque sea un poquito molesto, lo vamos a ver igual. Y es igual a I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Cuando tengas este número, multiplícalo por X, retemblequé, más B. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que hicimos? Ese fue nuestro 2 puntos. ¿Hasta ahí vamos? Una consulta, ¿y eso Sí. también no lo podemos expresar como delta y y delta x? O sea, delta Sí. y sobre delta x. Sí, si querés, sí. Ah, ok. Lo que estamos tratando es empezar de soltar el ejemplo y ver si encontramos una manera general de decir esto que hicimos antes. Ok, Sí. claro, con referencia de los 2 puntos. A los puntos, claro, tal cual. Después lo otro que hicimos fue buscar B. Y para buscar B, lo que hicimos, lo pongo en una flechita. Ojo que la flechita, no sé si es lo mejor que estoy usando, porque en matemáticas significa entonces, y yo no lo quiero usar como un... Espera, lo borro y al Pepe. Digo, rigurosamente la flechita en matemáticas significa entonces. Yo no lo estoy usando así. Lo único que iba a decir, lo voy a poner con una sola marquita, que B usamos un punto. ¿Sí? Que puede ser cualquiera de los dos. Usamos un punto y reemplazamos. Bueno, la I, porque también, como siempre escribimos con la I, hay que tener cuidado que es la I de... Ahí está. Usamos un punto, reemplazamos. ¿Para qué son 12? Reemplazamos. Entonces, nosotros usamos el I1. Entonces, nos va a quedar I1 fue igual a la pendiente, que la sigo escribiendo, por más que se vea horrible,
yo ya sé que todo eso termina siendo un valor. Y donde está x1, dejó de ser x1 y dejó de ser x y pasó a ser x1. Todo eso más b. ¿Y qué pasó para despejar b? ¿Qué tuvimos que hacer con todo esto? ¿Cómo hicimos ese despeje? Porque yo quería que eso quede b sola, ¿no? O sea, nosotros ahora estamos buscando b, yo quiero que quede b sola. ¿Qué hicimos con ese valor? Con ese menos 2/5. Pasamos el resultado de la pendiente para el otro lado del igual y le cambiamos el signo, o sea, quedaría negativo. ¿Entiendes lo que digan? No sé si se entrecortó o lo interrumpí yo. ¿No se me escuchó? Yo creo que sí, pero no sé si... Lo pasamos para el otro lado, pasamos como que lo despejamos, lo pasamos... La pendiente la pasamos para el otro lado con signo negativo. Claro. Nosotros acá lo tenemos todos... Se entiende eso siempre, ¿no? El menos lo que hace indica es que cambia el signo de lo que vos tengas. Si es positivo, lo permanece igual. Entonces, nosotros ahora es I1 menos todo este choclo por X1, eso es igual a B. Y me va a quedar en otra hoja porque tengo todo como desfasado. En el anterior pasó lo mismo. Ahora después les muestro un poquito. Y esto era lo que decía el compañero. La variable en Y y cuánto varió en X, ¿no? Que es lo mismo que decir pendiente. Todo esto es B. Si vos querés la recta que pasa por 2 puntos, completa es Y es igual a M. La pongo entre paréntesis para entender que era un solo elemento. I2 menos I1, X2 menos X1 por X. Otra vez, esta X, la X y la Y son de fórmula, son las variables. Eso tiene que estar. Más B. Pero B, ¿qué dijimos que era? Y bueno, era todo esto que está acá, que hay que pasarlo de hoja para acá. Ahí le ponemos un continuará. Más tuki y 1 que venía del punto, la pendiente de vuelta de x1. Entonces, y es igual a mx más b. ¿Está bien? Ahí sí, si se reventó alguna cabecita, hay que amigarse. Bueno, hago un repasito súper veloz de todo el archivito y nos despedimos, porque me tengo que mover para otra clase. Mientras los leo, si hay alguna consulta. Esto se los publico mañana a la mañana, se los comparto. Bueno, lo primero que hicimos hoy fue retomar el problema de autitos, retomamos las dos fórmulas y vimos dónde se encontraba. Acá no hice la captura, pero trabajamos con el gráfico en GeoGebra, lo puedo escribir. Gráfico en GeoGebra. Después empezamos a charlar un poquito el problema 3 y analizamos algunas cuestiones de los gráficos. Yo esto lo voy a dejar así mamarrachado. A medida que el que vea el video se va a dar cuenta qué significan todos los puntitos, todo eso, pero eso, bueno, tiene sentido. Por suerte éramos más de 30, así que para la mitad de la clase esto tiene sentido, para la otra mitad, bueno, cuando lo vea, qué sé yo. Después empezamos a hablar un poquito del modelo lineal y dijimos que el modelo lineal tenía básicamente dos elementos, ordenada al origen y pendiente, y que su gráfico era una recta. Después hablamos de la pendiente, que lo vinculábamos con velocidad, y después hicimos referencia a cualquier modelo de funciones que vamos a ver durante todo el año, distintos. En todos ellos vamos a poder hablar de dominio, de imagen, de raíces, de ordenada y de los registros. También referimos algo del dominio, cuando el dominio, el problema tenía un contexto y cuando el problema no tenía un contexto. Y después hablamos de los registros, cómo pueden venir dadas estas funciones. Pues les mostré la guía, que en qué estábamos con la guía. Dijimos que este problema no estaba terminado de resolver, sino que estaba charlado, pero no hicimos ninguna cuenta, no calculamos pendientes acá. Eso queda para hacer.
Y de estos hicimos solamente uno, que nos llevó un poquito. Primero lo que hicimos fue, entendimos a qué se referían los problemas de un trazo, elegimos 2 puntos al azar, con esos 2 puntos al azar reconstruimos la función, después hicimos un ejemplo de cómo graficar, ya que teníamos una función disponible y poder verificarla, la graficamos, esto fue algo extra, y retomamos el problema anterior, pero para expresarlo de manera general. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Después les comparto el PDF, quédense tranquilos que lo tengo. Y nada, espero que les haya servido. ¿Funcionó? ¿Qué les parece? Sí, la clase está siendo grabada, ahora la corto. Y ¿vieron dónde entraron en el campus para conectarse? Bueno, queda ahí abajo disponible. Hay una el año pasado, pero no vi qué es. Así que yo que ustedes, si tienen, también que hablar de acá el viernes, con todo esto que estuvimos haciendo, es un montón. Pero sí, la encuentran justo abajo. Esto sí se sube automático, pero venía bien, se venían subiendo rápido. Así que no hay problema con eso. Ahí pauso la grabación.